la democracia se ha convertido en una lucha de partidos. Y eso viene desde la Revolución Francesa y del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Señores, esto es Gente Común, un nuevo segmento, un aplauso. Desfalco del Estado en nombre del pueblo. Los intereses del pueblo no importan, solo importan los intereses de la casta política, de las élites, y el pueblo no importa. Aquí estamos para hablar del origen, como en otros programas hemos hecho, hablar del origen, podría decir de todos los males, pero no es. Ya antes de la Revolución Francesa había muchos males, pero vamos a hablar de ahí porque de esa revolución, vamos a ver aquí, espérate que se vea bonito esto, sí. De esa serie de eventos resultaron, ¿verdad?, las sociedades como hoy las conocemos, gracias, ¿verdad?, en parte a la Revolución Francesa. Hoy no tenemos esclavos. Ellos abolieron la esclavitud, hicieron unas cosas bien, pero la forma y la mayoría de las cosas que hicieron fueron, bueno, terribles. Yo creo que la Revolución Francesa está muy romantizada últimamente. Hablemos de eso. Es decir, se nos pinta como el epítome. Bueno, ellos también se pintaron así. Y de alguna manera los que siguieron y nosotros que lo vimos desde otro punto de vista, para nosotros eso fue algo maravilloso y fabuloso porque supuestamente inspiraron a nuestros héroes de la patria, ¿no? La Revolución Francesa inspiró a Haití y Sí. Haití inspiró de alguna manera a Juan Pablo Duarte, que lo deja en sus escritos. Exactamente. Donde él dijo que los veía ellos básicamente como un ejemplo de cómo podrían alcanzar la independencia. De ellos mismos, por cierto, curioso. Exactamente. Entonces, como nosotros desde este lado lo vemos así, como lo vemos como el punto en donde fue el punto de quiebre y que nosotros también por ahí continuamos para independizarnos. Y no sé, creo que lo tenemos como en demasiada alta estima sin tomar en cuenta los desastres que causaron. Exactamente, porque mira qué pasa con el tema de las revoluciones. Las revoluciones cuando se dan, normalmente no acaban bien. Y acaban peor de cómo comenzaron. Eso se ha visto. Por ejemplo, incluso cuando la Revolución Francesa terminó, al final acabó con Napoleón Bonaparte siendo emperador. Sí. O sea, empezó quitando a un rey y terminó con un emperador. No, uno de los emperadores más poderosos. Exactamente, que intentó unificar a Europa. Pero esa parte la hablaremos un poquito más adelante. Pero cuando la Revolución Francesa se da, hay una serie de eventos iniciales, ¿verdad?, que se dan con toda revolución. Influencias externas, en este caso no hubo tanta influencia externa, más bien un conflicto interno porque había una crisis. Recuerden que Francia estaba endeudada por el tema de la independencia de Estados Unidos, hablamos anteriormente de eso y todo lo demás. Entonces había una crisis, los precios estaban altos, más el desfalco que había por parte del gobierno de Luis XVI y María Antonieta, que hacían banquetes mientras el pueblo estaba pasando hambre. Entonces se dieron una serie de acontecimientos que llevaron al estado de revolución. Sabes que esto me recuerda un poco, llevándolo a la actualidad, el conflicto que hubo o hay entre la vicepresidenta y el presidente de Argentina. Continúa. En donde el pueblo naturalmente está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante después de todo el problema que hubo con la inflación y que aún pues lo están superando. Y que de repente la Cámara de Senadores, me parece, o la Cámara de Diputados, me van a perdonar de esa parte, una de las cámaras se subió el sueldo. Se autosubió el sueldo. Entonces, el sueldo de la vicepresidenta depende del presidente y ella le ha dicho al presidente que le sube el sueldo y él no quiere. Naturalmente sus conflictos no vienen de ahí, vienen desde de muchas otras cosas, pero él básicamente le ha dicho que no pueden ser tan poco solidarios en subirse el sueldo cuando todo el pueblo está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante. Exactamente. Y bueno, el pueblo naturalmente se indignó por eso. Mira, y también hablando justo de ese tema y llevándolo también a la Revolución Francesa, porque es la raíz de los males políticos de la era moderna. Creo que lo dije de la manera correcta. ¿Qué pasa? Mira, yo voy de acuerdo ahí con Miguel Bastos, que él dice que él prefiere los regímenes monárquicos a los regímenes democráticos. ¿Por qué? Porque en los regímenes monárquicos, cuando hay una monarquía, hay un solo enemigo. El enemigo es el rey. O sea, todo el pueblo se une y atacan al rey, que se vieron muchísimas veces donde quemaron los castillos, mataron muchísima gente, el pueblo en rebelión. O sea, el enemigo es claro.
El enemigo es el rey. Incluso se conocen pocos régimen de élite la monárquica donde el rey subía los impuestos más de un 10%. ¿Por qué? Porque un régimen monárquico, por lo general, se considera ilegítimo. Para que usted vea la paradoja de esto. Al considerarse ilegítimo, el pueblo siempre se mantiene en guardia. Siempre se mantiene alerta a cuando el rey quiere hacer algo que no debe. Y atacan directamente al enemigo. ¿Qué pasa con la democracia? Todo lo contrario. Se supone que está legitimado por el pueblo. La democracia, como tú acabas de decir, es un gobierno legítimo. Al ser legítimo, porque es hecho por sufragio o votación, el político, o en este caso ya representante, ya cuando ganó las elecciones, tiene el poder de hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque ganó de manera legítima. Entonces, el pueblo no puede decir nada porque el pueblo votó. Al haber votado, ya ese político tiene total derecho a hacer lo que sea. Por eso se pueden subir el sueldo, subir los impuestos, hacer lo que sea, poner leyes aquí, y nadie puede decir nada porque es legítimo. Y ya el enemigo queda como empañado. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Argentina y en el caso de los países latinoamericanos, donde los políticos hacen lo que quieren? Porque al ser votados de manera legítima, mediante sufragio, tienen total derecho de hacer lo que le da la gana. Porque una vez ganan, nadie puede decir nada. Porque todo fue legítimo. Por eso yo también prefiero el gobierno monárquico, porque tú puedes atacar directamente a un monarca. En la democracia no. En la democracia el pueblo está literalmente atado de brazos, ¿sabes? Hasta las próximas elecciones. Sí. Es uno de los desperfectos de la democracia. Incluso, disculpa que interrumpa, decía Rousseau, el hombre nació libre. O sea, el hombre nace libre. Pero hay tantas cadenas que lo mantienen preso. Esa frase. Continúa. No, que sí, pero eso es como una especie de sensación que le da al pueblo, porque cuando se supone que hacemos el sufragio, se supone que votamos, ¿no? En teoría, o queremos creer que elegimos a la persona más indicada. Claro. En la monarquía no es así. En la monarquía es alguien que nace, no importa si es el hijo más bruto, si es el hijo más inteligente, el mayor es el que va. Por eso es ilegítimo. No es legítimo. La democracia es legítima. Entonces, la democracia le da cierta sensación al pueblo de que eligió la opción más correcta. Exactamente. Pero al final resulta que no. Y aún así, se le tiene... Yo digo que no está tan... ¿Cómo te digo? Yo creo que el pueblo sigue teniendo de enemigo, aunque sea legítimo, a quien está a cargo, el Lo que pasa es que es difícil, o sea, tú enfrentar a un enemigo legítimo cuando te dicen sí, pero tú votaste por él. Claro, Sí. no estoy diciendo que la democracia esté mal. No existe ninguna forma de gobierno que sea perfecta, no existe. O sea, pueden venir Los Ángeles a gobernar y habrá un problema. Porque, o sea, tanto la monarquía, la dictadura, la democracia, todos tienen sus fallos. Unas menos que otras. La democracia ha demostrado que es la más civilizada. No la que más dura en el tiempo, porque es la monarquía. Pero sí es la que hasta ahora ha prevalecido por lo menos cierto orden. Sí, bueno, no, yo considero de que la democracia tiene esa buena reputación y no tanto, o sea, no es tanto por mérito propio, sino también es por otro tipo de factores que han influido. Continúa. El aumento de la tecnología, Claro. la alfabetización a nivel mundial, todo eso ha hecho que las personas pues estén menos enfocadas en quién gobierna porque está más enfocada en buscarse el pan y cambiar de carro o cambiar de celular. Pero Entonces, mientras pensamos en cambiar el celular, los políticos emiten y promulgan leyes en contra de los intereses del pueblo sin que el pueblo lo sepa. Porque el pueblo está pensando en comprarse un teléfono y un carro. Exacto, a eso voy. Yo no considero de que la democracia sea por sí sola el ente civilizador. Ah, ok, entiendo. Sino que el pueblo en realidad lo que ha hecho es que ha desviado la atención, se ha distraído. El mundo está distraído. Si el mundo está distraído, a nadie le importa demasiado quién gobierna. Totalmente de acuerdo. Entonces contigo. no es que está civilizada la sociedad, es que estamos distraídos. Exactamente. Que no nos interesa lo que pase. Incluso también dice Rousseau, menciono mucho a Rousseau porque Rousseau fue, podríamos decir, el orquestador de lo que conocemos hoy como Estado. O sea, Sí. se sentó, hizo un tratado llamado Contrato Social, donde él enuncia ahí las formas en las que se debe gobernar, y la mayoría de los países occidentales utilizan el método de Rousseau, incluso las monarquías parlamentarias,
Que ya el rey no tiene, o el reinado ya no tiene poder, sino que todo está en manos de un parlamento. Él decía, el pueblo siempre quiere el bien, pero no siempre lo ve. Explícate. O sea, el ser humano, el ciudadano, Sí. parte de una nación, quiere un bien. ¿Cuál es el bien? Que se acabe la pobreza, que tener una seguridad de salud, tener seguridad física, pero no siempre sabe cómo obtener eso. Por eso los políticos utilizan el populismo para decir, yo sí voy a subir a bajar los precios. Yo sí voy a garantizar la seguridad del país. Yo sí voy a garantizar la salud del país. Lo usan como método populista. Pero adivina, en los países democráticos, que son repúblicas, el presidente no tiene el control de los precios. De nada. No. El control tiene el mercado. Pero como forma de campaña es fácil decir, yo voy a bajar los precios. Incluso la gente cuando un presidente gobierna, dice, no, en tal gobierno los precios estaban mejor. En tal gobierno... Y correlacionan el mercado directamente con el presidente. Y no es así. Yo creo que sí, de alguna manera se pueden Dale. no bajar los precios, pero se puede hacer un control artificial. Pero eso es suprimiendo al Estado y creando un problema aún mayor. Pero no sucede eso en los estados. En los estados normalmente, bueno, muy pocos estados bajan los impuestos. No hablo de bajar los impuestos, ok. me refiero a los precios. La gente, por lo general, cuando tiene algún inconveniente, lo primero que vela es porque la cosa está más cara. Eso es por lo que la gente siempre se queja. Y la cosa siempre seguirá estando más cara, Claro. pero de alguna manera decimos, no, ahora sí, esto es lo peor. Cuando en el pasado dijeron lo mismo. Porque como te dije anteriormente, nosotros los seres humanos buscamos un héroe político. Buscamos, los occidentales. Porque en otros países, por eso Europa tampoco ha avanzado mucho, porque Europa está llena de parlamentos, entonces nunca se ponen de acuerdo, no ponen de acuerdo, nunca hacen nada. Por lo menos en Occidente miramos a un presidente que es el rey, miramos a un rey y le echamos la culpa o le damos bendición a un rey, pero en Europa no hay forma. Pero volviendo otra vez al punto de la Revolución Francesa. Sí, no, y o sea, cuando viene alguien que dice, no, porque muchas veces utilizan una dialéctica de hacer que el mercado sea el enemigo del pueblo. Sí. ¿Cómo hacerlo? Diciendo, bueno, los precios están altos, pero eso es porque la gente quiere ganar más. Entonces la gente millonaria quiere hacerse más millonaria y por eso suben el precio del arroz. Vamos a ponerlo de alguna manera. ¿Qué es lo que normalmente se dice? Entonces viene un gobernante y dice, no, yo voy a presionar a esos millonarios para que tengan un precio tope y que de ahí no lo puedan subir. Error. Exacto, por eso te digo. Error de cálculo terrible. Al tú limitar el mercado, o sea, cuando el Estado le pone un precio a los artículos del mercado, tiende a la economía a desplomarse. Sí, no, eso pasó en Argentina. Porque el precio se lo pone directamente el mercado. Claro, oferta y demanda. Exactamente. Esa ley no se cae nunca. Desde que el Estado interviene en los precios, que eso lo utilizan mucho los países, o sea, las campañas populistas, bastante lo utilizan. Que yo bajo los precios, voy a presionar, no funciona así, ellos lo saben. Lo que pasa es que como el pueblo no sabe normalmente, el pueblo dice, sí, ese es, pero no. Realmente, ¿qué deben hacer, por ejemplo, el gobierno? No limitar el mercado, sino incentivar más la producción en un país. ¿Cómo? Incentivar a que los productores, principalmente los productos agrícolas, compren más maquinaria y tecnología afuera. Y cuando esa maquinaria y tecnología afuera lleguen al país, grabarlo con tasa cero de arancel. Si tú le quitas la tasa, o sea, tú le quitas el ITEVIS y le quitas el arancel a maquinarias dedicadas a la producción, estoy hablando de los países latinoamericanos, eso va a incentivar a que el campesino produzca más, por lo cual a la hora de exportar va a exportar una parte de la producción y la otra se quedará en el territorio nacional, por lo cual habrá más abundancia y los precios automáticamente bajarán porque la oferta va a aumentar y la demanda va a bajar y va a crear una estabilidad. Pero a ellos no les interesa eso. Pero es que República Dominicana... Me metí en economía. No, es que República... Corrígame si me equivoco, que lo dudo. Es que República Dominicana se hizo grande gracias a la exportación. Claro. Es decir, nosotros éramos un pueblito ahí y de repente cuando estalló las famosas guerras mundiales, nosotros comenzamos a ser los principales exportadores de azúcar. ¿Qué es lo que pasa? El problema de esta ecuación que yo acabo de plantear, o este argumento acerca de
de cómo hacer que los precios se mantengan. Por ejemplo, aquí en Dominicana sabemos que muchas veces el plátano se pone caro y se pone a veces barato. Eso tiene mucho que ver con, bueno, la temporada, muchas cosas. O algo que nos gusta muchísimo, el chocolate. Aquí el chocolate no debería estar tan caro porque aquí tenemos para producir. Exactamente, pero el incentivo es menos porque recuerden que al estar en manos de propiedad privada, que eso no puede desaparecer, es más fácil tú exportarlo a otro país que genera más beneficio que venderlo aquí. Por lo cual aquí se genera una escasez del artículo en cuestión, por lo cual el precio sube. Exacto. Pero si tú como gobierno de cualquier país que sea, principalmente Latinoamérica, tú a las maquinarias para la producción agrícola, la producción de ciertos rubros que son directamente de necesidad para la población, tú lo grabas con tasa cero, tanto de arancel como de ITEVIS, o no sé, hagan un acuerdo de un CAFTA con otro país o algo de producción, automáticamente habrá más producción por el tema de la innovación y no habrá escasez. No, exacto. Y si no hay escasez, significa que, o sea, el producto que se produce aquí naturalmente va a estar más barato. Exactamente. Entonces, hará directamente competencia a los exportados y entonces nuestro producto de acá va a tener mayor rentabilidad. No, o podría mantenerse un equilibrio. También. Donde la ganancia por exportación sea normalmente la más grande, pero la venta en territorio local también deja una ganancia sustancial. No, y ellos también van a tener que ingeniárselas para bajar esos precios, porque al final de cuentas ellos tampoco quieren perder. No, entonces va a haber una guerra de precios. Exacto, que es lo que debe de haber, guerra de precios. O sea, el mercado es una competencia, porque ya más personas van a traer más maquinaria, van a crear más competencia. Pero bueno, eso es otro tema. Es un tema ya de economía estatal. No, ahora, ¿qué tanto control tenía la monarquía sobre los precios en el mercado? Es decir, la monarquía tenía de verdad sus tentáculos metidos en lo que se podía vender y en lo que no. Me refiero a lo del mercado. Las monarquías en la historia tienden siempre a ser abusivas. Por eso el pueblo se da cuenta de una vez y ataca, o atacaba en su momento. Claro que la monarquía tenía control de ciertos rubros. Recuerdan que la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Que vamos a entrar ahora al tema del clero. Todo lo pagaba el tercer estado. Que es el pueblo vasallo, el pueblo nacional que estaba lleno de esclavos y gente pasando trabajo. Entonces, a raíz de que la nobleza tenía unos impuestos y el clero tenía otros impuestos, el pueblo estaba en decadencia. Entonces viene un movimiento, vienen los jacobinos, que anteriormente se llamaban los de la montaña. Me corrigen en los, pero sí siguen en la montaña. Y los girondinos. Y empezaron entonces una serie de, claro, también influenciados por la Ilustración, por Voltaire, Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke y Babeuf y todo eso para allá, que empezaron o sea, el pueblo empezó a familiarizarse con esa idea de libertad que se hablaba en Estados Unidos. Porque Estados Unidos acababa de independizarse de los ingleses, sí. Luego pasa lo peor. Entonces, no vemos tanto control por parte del rey. Lo que vemos por parte de Luis XVI era una despreocupación. Incluso cuando toman la Bastilla, creo que fue en esa ocasión, que creo que sí, que toma la Bastilla, a él le preguntan, rey, ¿qué es lo que pasa? O sea, rey, va pasando algo. Tomaron, creo que la Bastilla. Entonces él dijo, es una protesta. Él estaba acostumbrado, parece, a protestas. Dijeron, no, es una revolución. Entonces ahí se llama la de Caín. Pero lo que vemos en él es de preocupación. Sí, aunque también recuerden de que en medio de todo ese problema, el rey estaba muy desconsolado por la muerte de un hijo. O sea, a él se le murió un hijo en medio de todo ese problema y por eso fue, bueno, esa fue como uno de lo que pasó inicialmente, antes de la Gran Revolución, en donde esperaban que él tomara una decisión, pero él como que no estaba muy en política porque él estaba como en duelo. Entonces se decidió tomar una decisión sin él. Que ahí es donde comienza como de alguna manera. Constituyente, por ahí. Exacto, por ahí es donde comienza. Pero también anteriormente a eso, a él se le había dicho que había que hacer una reforma. Él había dicho que sí, pero luego resulta que en esa reforma había que invocar el tercer estado o algo así. O sea, había que hacer algo con esa reforma en donde se le quitaba poder a él. Entonces él dijo que no y destituyó a la persona que lo propuso. Esa persona era muy querida por el pueblo. Así que el pueblo se rebeló. Entonces él dijo, ok, ahora la reforma sí va, pero ya el pueblo no confiaba. Sí, porque es que cuando vemos a Luis XVI, vemos a
a un rey débil. No, sí, y no, yo estaba leyendo sobre él y bueno, es menos débil de lo que yo pensaba. Continúa. Es decir... me encanta ese reloj de arena. Bueno, no creo que ese reloj que caiga ahí, pero me encanta el reloj de arena. O sea, es menos débil de lo que pensaba. Él no quería perder fuerza y eso es algo natural en un gobernante. Claro. Un gobernante no quiere perder poder. Incluso pasa hoy en día. Sí. Como dije anteriormente en el inicio del video, se ha convertido los países democráticos en una lucha de partidos, donde no hay un interés por el pueblo. Porque una vez se cogen los pechos del Estado, para no decir otra frase, nadie quiere despegarse. Por eso hacen revueltas, se quejan y todo lo demás, porque a todo el mundo le gusta el poder. Y cuando los políticos prueban un poquito de poder, que ven que a sus hijos lo busca un coronel a la escuela, lo lleva a la escuela un coronel que tiene 4 vehículos asignados, que tiene una pensión de tanto, que le entran tantos miles en términos de dólares a su bolsillo, que tiene muchísimas exenciones, que pueden importar vehículos como le dé la gana de acuerdo a las leyes de su país impuestas por los mismos políticos. Nadie quiere perder eso. Por eso hacen, deshacen, mienten y manipulan al pueblo. ¿Para qué? Para quedarse en el poder. Y no tanto eso, tratan también de que sus hijos se mantengan, o sea, sus hijos lleguen al poder. ¿Me explico? Sí. Para crear una especie de dinastía política, lo cual no lo veo mal, porque es parte de la democracia. O sea, es parte de la democracia donde cada quien, porque ellos se proponen, pero no quiere decir que tú estés obligado a votar por ellos. Sí. Pero a raíz de la manipulación que utilizan, pero sí ha funcionado. Es lo que está mal. Pero funcionó en Canadá, con Trudeau, claro, papá que de sí. Trudeau. Claro, y también en Estados Unidos con, creo que con Roosevelt, uno de los Roosevelt. Sí. También con Bush, está Bush padre, Bush hijo, o sea, la dinastía política o la sucesión política por medio hereditario no es tan rara de lo que parece. Exacto. Es similar a la democracia. O sea, no, que claro, es similar a la monarquía. O sea, a la monarquía. La democracia es muy similar a la monarquía, porque al final de cuentas, yo digo que lo que pasa es que la monarquía está demasiado demonizada. No, lo que pasa es que la monarquía es ilegal. No, bueno. Pero en la democracia, en la monarquía es legítimo. Pero en la democracia es legítimo. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, yo soy poderoso, tengo un hijo que tiene ciertas aspiraciones, le impulso, todo mi capital va a ese hijo. Entonces, impulso a que ese hijo pues tenga proyectos, todo eso, y lo impulso a ganar las elecciones. Independientemente de que sea mi hijo, de que yo lo adiestré en todo lo que tiene que ver con política y le di los recursos necesarios para ganar, sigue siendo legítimo. Por eso no se ve mal. Porque es legítimo. Sí, pero o sea, no deja de ser parte de una dinastía anteriormente monárquica y ahora política. Aunque yo no creo que el pueblo estuviera más descontento en ese tiempo que ahora. No. O sea, el descontento sigue siendo igual. Por eso digo que la monarquía en sí, yo, bueno, en mi opinión, no considero que se vea tan ilegítimo como pensamos. Es decir, muchas veces pensamos de que no, en la monarquía, en esos tiempos allá de la Edad Media, eran un montón de neandertales que podían ser fácilmente adiestrados. Y uno se fija, si ellos eran neandertales, también nosotros, porque nosotros también somos fácilmente adiestrados. Sí. Es decir, nos ponen a un tipo haciendo un baile rarísimo, todo el mundo está haciendo ese baile y nadie se fija en qué. Y por ahí se escucha un viejito que dice, los precios están altos. O algún adolescente que en el pasado algo costaba 5 pesos y ahora cuesta 10. Ay, sí, está muy caro. Y ya, ahí se queda. En el pasado es cierto que ellos tenían sus propios chismes y la gente estaba en lo suyo, pero no es tan diferente a lo que está pasando ahora. Es cierto, nosotros los de ahora, la gente del siglo XXI, siglo XX, XXI para acá, pensamos que la gente de la Edad Media, del tiempo de Aristóteles para atrás, incluso del viejo Egipto, pensamos que eran estúpidos e idiotas. Y no. La gente de antes era tan manipulable como la gente de ahora. Exacto. Éramos tan manipulables antes, hace 5.000, 6.000 años, como lo somos ahora. Porque antes nos manipulaban con otros métodos, nos daban un poco de comida y ahora lo mismo. Ahora nos sentimos superiores porque supuestamente tenemos un teléfono y sabemos leer. Somos igual manipulables. En realidad la gente no sabe leer. Yo estuve leyendo en el libro de Batalla Cultural del señor Laje que había una persona que supuestamente dedicó toda su vida a la lectura y que luego se topó con otra persona que le dijo que no sabía leer. Vaya. Entonces, el leer no solamente era saber el significado, era saber la interpretación, lo que quería decir el autor. En realidad, ¿sabemos leer actualmente? En algunas palabras, ¿no?
Sabemos lo que dice, lo que significa en cierta manera. No sabemos interpretar. Solamente leemos por leer. Leemos por leer y ni acaso a veces. A veces ni eso. Lo cual, eso no hace algún tipo de religioso de la lectura, religioso de ciertos pensamientos. Que lo tomamos como verdad, o verdad. Incluso, yo pienso que la gente, yo pienso que en los tiempos de ahora es peor, es igual que antes, para no decir peor, para no estar en comparación. Es igual, ¿por qué? Porque la gente no le gusta investigar. Vamos a suponer, nosotros decimos una información aquí y automáticamente nos hacemos virales y famosos y ya la gente automáticamente cree en todo lo que digamos. Ajá. No le gusta investigar la fuente, no le gusta debatir, no le gusta contradecir. Y a los políticos les encantan eso. Los políticos lo que hacen es crearse un nombre tan grande que lo que ellos digan sea incuestionable. Y que nosotros, los plebeyos o los súbditos, la gente común, nosotros, simplemente lo sigamos y digamos, sí señor, usted el que va, el voto para fulano. Pero ni siquiera nos permitimos el lujo, ni siquiera nos permitimos el derecho también de analizar su propuesta. ¿Tú sabes cuántos políticos, síndicos, senadores, diputados no tienen propuesta? Y nunca han dado una propuesta. Todos los mismos de siempre. Voy a bajar los precios, voy a luchar por la comunidad. En contra de la delincuencia. Lo mismo. O sea, el discurso político que tenemos en el siglo XXI es el mismo. Hay unos países que sí les ha funcionado, como en el caso de Milei. Pero en otros países es un simple discurso populista sin ninguna acción posterior al triunfo en las elecciones. Y permítame ser mileísta por un segundito. Ha funcionado porque hay un contexto específico. Es alguien que no viene del seno político. Es alguien que viene de afuera del seno político. Al igual que con Donald Trump. Donald Trump tampoco es muy él no fue criado en la política. Él vino desde afuera del seno político. Entonces, al irrumpir ahí, se creó un conflicto. Y en el pasado siempre ha sido así. Las grandes revoluciones comienzan con un conflicto. Con alguien de afuera. O sea, con alguien que viene y comienza a hablar de cosas en lo que se supone que la gente que está preparado, se supone que saben. De repente viene cualquiera de fuera que comienza como Sócrates. Habían grandes intelectuales, que ellos enseñaban y que si yo qué. De repente llegó un tipo que comenzó a hacerles preguntas sencilla en ciertas palabras. Comenzó a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Llegó un momento en donde no sabían responder. Entonces eso lo hacía quedar mal porque los sabios que no contestan la pregunta de significa que este es más sabio porque hace preguntas que no pueden contestar. Exactamente. Eso creó un conflicto en la sociedad. Y él murió, pero hasta el sol de hoy que hablamos de sus dichos. Claro que sí. Entonces también eso pasó, especialmente en Argentina, porque es uno de los países con quien compartimos una lengua y ciertos rasgos de la cultura, en donde llegó alguien que era del pueblo, alguien que sufría con el pueblo y del sector privado, que era muy menospreciado. Entonces, al ser al ser tan diferente a lo que por lo general se ve, eso creó un impacto. Y también el punto de que él ha cumplido muchas de las cosas que ha dicho. Que eso suele pasar con el sector externo en un inicio. O sea, cuando es un político que viene directamente desde la calle, no desde la cuna política. Mira qué es lo que pasa con el tema de la cuna política. Y se ve ahora en política, pero también se vio en su momento en las monarquías. Las monarquías y los políticos tienen algo en común cuando pasa de generación en generación, o en sus defectos cuando tienen ya un tiempo prolongado en política, que es que viven en una burbuja. Los políticos tienden a vivir en una burbuja. Hablo ya de político de alta clase, o sea, de alta gama, la élite. Donde incluso se vio en las elecciones de Estados Unidos, Trump versus Kamala, que alrededor del 90% de los votos realizados en Washington capital, Washington DC, fueron al Partido Demócrata, a Kamala. Washington no es el estado que está donde vive. Sí, la capital, donde está la Casa Blanca. No, pero Washington ahí vive ahí están los políticos. Y la gente con dinero. O sea, la clase política se reside casi toda en Washington. Entonces, ese tipo de persona ve el mundo de manera diferente a como la ve una persona como nosotros, un laico como nosotros. Que nosotros sí vemos lo que pasa en el día a día porque vivimos el día a día. Ellos no. Entonces, ellos entienden, incluso también se ve en la ONU, se ve en estos organismos internacionales, donde ellos imaginan un mundo de fantasía, de campanita y Peter Pan, como diría Énfasis. Y están rodeados por personas que le dicen que todo está bien. Igual que en la monarquía. Es que la historia sigue siendo la misma. Entonces, toman decisiones en base a una realidad
una realidad alterada a una fantasía. Entonces, como toman decisiones así, tienden a cometer errores y casi siempre un externo que sí conoce el pueblo, luego de 1 o 2 intentos, cuando se ve que el pueblo está en una situación ya complicada, gana. Entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo perdimos? Pero teníamos todo agarrado, todo estaba bien, pero... No, tenían un montón de lambones diciéndole que todo estaba bien. Una burbuja. Entonces, recomendación, los políticos deberían estar más en el pueblo. Si usted quiere perpetuarse en el Estado, atención políticos, si usted se quiere perpetuar en el Estado y pasarlo de generación en generación, vaya donde el pueblo. Hable con el pueblo, codece de la gente suya. No importa que usted sea senador, usted comenzó como un barrendero tal vez, o tal vez no. ¿Quiere estar en el poder? Manténgase en comunicación con el pueblo, porque solamente el pueblo lo va a mantener en el poder a usted. Si no, va a durar varios años y se va a encontrar con la triste realidad de que vivía en una burbuja política. Eso le dio mucha popularidad de alguna manera a Danilo en su tiempo. Ahora claro que sí. El PLD y a Leonel también. Sí. A Leonel en su tiempo le dio popularidad a eso. Sí, pero también, bueno, yo recuerdo más de Danilo porque yo tenía más raciocinio cuando estaba, o sea, ya yo era todo un adolescente. En el tiempo de Leonel yo solamente me preocupaba por hacer un cocinadito. Pero en el tiempo de Danilo, las famosas... Hablando de Dominicana. Claro, hablando de Dominicana. Las famosas visitas sorpresa. Hicieron un boom. Eso era como, no, el presidente está pendiente a nuestros problemas, está pendiente a lo que pasa. Entonces, eso le dio muchísima popularidad en su tiempo. Naturalmente, esa popularidad se fue abajo con Odebrecht y entre otras cosas, pero bueno, en su tiempo le funcionó bastante. Lo que pasa es que cada gobierno de turno tiene sus altas y sus bajas. Sí. No podemos demonizar en este caso, en nuestro país, República Dominicana, no podemos satanizar al PLD, pero tampoco podemos alabarlo. No podemos satanizar al PRM, pero tampoco alabarlo. Ni siquiera a Leonel Fernández podemos satanizarlo ni alabarlo. O sea, ¿por qué? Porque son partidos políticos. Tienen sus altas y sus bajas. Tienen sus derrotas y sus victorias. Ahora, ¿qué sí uno puede criticar? ¿Qué sí podemos criticar nosotros? Más que a un partido. El sistema político per se. La forma en la que se hacen las cosas, el poder que tienen los políticos. No, el sistema en donde es muy sencillo poner un nuevo impuesto, pero exacto, es toda una burocracia bajarlo. Exacto. O sea, es más fácil poner un impuesto que bajarlo. Hay que atacar eso es. Porque eso es lo que afecta directamente al pueblo. No es un partido. Es parte del sistema que está corrompido. Y hay que renovarlo. Hay que renovar parte del sistema. ¿La democracia funciona? Sí. ¿Funciona la economía? Sí, pero hay cosas que hay que modificarlas, sí o sí, para que podamos seguir y puedan los partidos seguir alternándose o un partido perpetuarse en el poder. Ya eso va a elección de sufragio, de votación. En mi opinión, estamos en cuidados paliativos. Continúa. Los cuidados paliativos en medicina es como que no se puede curar, pero se le da los medios específicos para que su estadía sea más cómoda. Exactamente. Y sea pues menos dolorosa. Eso estamos acá. Acá tenemos un problema que podría decirse que es incurable. Sin embargo, cada gobierno de turno hace ciertos cuidados paliativos como para que no se note demasiado o no se sienta tanto. Y la gente pues sigue normal, la gente sigue bebiendo, la gente sigue comprando, la gente sigue en TikTok y sigue viendo que dijo tan famoso que se metió en una disputa con este otro famoso. Por ejemplo, un discurso que utilizan muchísimos los gobiernos en campaña. Vamos a acabar con la corrupción. Hermano, la corrupción está del tiempo de Adán. Si no, pregúntele a Eva y la serpiente. La corrupción es un mal que no va a acabar nunca. Mientras exista forma de gobierno, habrá corrupción. Siempre. Ahora bien, lo que podemos hacer es minimizarla. Exacto. Llevarla a su expresión mínima dentro del contexto social en que estemos. La mejor manera de minimizar la corrupción es minimizar el poder que se tiene allá arriba. Continúa. Se reduce el Estado, automáticamente se reduce la corrupción. Claro, porque la corrupción viene por... Mientras más burocracia hay más corrupción. Porque al haber más burocracia, quiere decir que hay más límite para hacer más cosas. Por lo cual, personas con recursos tienden a sobornar al político que tiene el control de esa patente o de esa autorización. Entonces, ahí se convierte en corrupción. Si nosotros minimizamos la burocracia en un país, la corrupción por defecto va a bajar. Y que al igual que en la Revolución Francesa estamos saturados de impuestos. ¿Saturados? Solamente miren, o sea, es que 18%, uno le resta 18 pesos a todo lo que compramos. O sea, 18% a todo lo que compramos. Claro que sí. Nos ahorraríamos muchísimo. Claro que sí. Lo que pasa es que, mira qué pasa, el Estado, normalmente los estados, protege dos cosas. Bueno. Entre otras. Diría una sola. El Estado protege el fisco.
lo fiscal. Ahí entraría en un tema un poquito delicado. Lo fiscal, los impuestos. Es más fácil poner un impuesto que quitarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de tú poner un impuesto, o tú poner, vamos a poner una ley, vamos a llevarlo a términos de leyes. Ok. Al tú promulgar una ley, en base a los... depende si es parlamento, si es congreso, si es república o si es monarquía parlamentaria. Todo va a depender del sistema. Al tú poner una ley, esa ley afecta de manera negativa a un sector y de manera positiva a otro sector. Entonces, el sector que se ve beneficiado con esa nueva ley, puede ser la que sea, créame, todo el mundo, o sea, toda ley tiene sus puntos flacos. Automáticamente esa ley beneficia a un sector. Ese sector va a hacer lo imposible para que esa ley permanezca. Ni siquiera tiene que ver tanto con el político per se. Tiene que ver con el sector externo que le beneficia esa restricción de tal o cual producto, tal o cual servicio, tal o cual forma de hacer las cosas. Entonces, mientras más leyes se hagan en beneficio, o sea, la ley tiene que ser ambigua, en beneficio de tal o cual sector, será más difícil quitarla. Porque ese sector va a presionar para que esta ley se mantenga. Porque recuerden que automáticamente se ganan las elecciones, el pueblo ya no tiene poder. El poder lo tiene el político de turno con el empresario de turno. Y ahí me voy con la romantización de la Revolución Francesa. Continúa. En donde se nos dice en los libros de historia que fue algo maravilloso, que fue algo sublime y se demoniza todo lo demás. Todo el pasado. Entonces, actualmente antes se criticaba mucho al clero, ¿no? Que era la iglesia. Sí, que era el segundo estado. Estaba la monarquía, el clero y luego la gente común. Y bueno, y uno lo mira en retrospectiva y dice, si ya había un sistema en donde el clero era centro en la sociedad. Eso también lo dice el libro del señor Laje. En donde en la iglesia prácticamente se nacía porque se bautizaba en la iglesia. En la iglesia te daban el nombre. O sea, te bautizaban con un nombre y ese era tu nombre. En la iglesia, cuando tú te casabas, tenías que ir a la iglesia. Te casaba un sacerdote. Cuando cuando había alguna disputa también, de alguna manera, venían también y se consultaba con la iglesia. Ya está para la muerte. ¿Dónde se te velaba? Pues se velaba en la iglesia, se hacía todo lo cosas fúnebres. La iglesia también está involucrada desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. Actualmente decimos, no, pero ya nos liberamos porque ya no necesitamos la iglesia para eso. La iglesia, el Estado es la nueva iglesia. Claro. Cuando tú naces, tú legalmente no existes si el Estado no te da un nombre. O sea, si tú no registras el nombre en el Estado. Que antes lo hacía la iglesia. Si hay alguna disputa, tú tienes que de alguna manera ir al Estado a que se resuelvan eso. Los problemas no, que hay una comunidad de vecinos. Y bueno, esas comunidades de vecinos de alguna manera son una subrepresentación del Estado. Exactamente. Hay que casarte. El matrimonio no es válido hasta que el Estado diga que es válido. Recientemente, hace varios años fue que se tuvo en cuenta el concubinato. Antes no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado no reconocía esa unión. Exacto. Actualmente se reconoce el concubinato, pero eso se reconoce si ya hay todo un historial, si hay como hijos de por medio, toda una burocracia. Tú te mueres, el acta de difunción... Tú no estás muerto hasta que el Estado diga que estás muerto. Entonces, al final de cuentas, ¿en qué hemos cambiado? Nada. ¿Cuál fue el gran beneficio de la Revolución Francesa? Solamente fue un cambio de poder. Exactamente. El poder pasó del clero al Estado. Y de la monarquía al Estado. Pero no cambió muchas cosas. Sí, espérate. Algo sí cambió. Dale. El inicio de la liberación de la abolición de la esclavitud. Porque también pensamos que automáticamente en Francia la esclavitud se abolió, automáticamente pensamos que todo el mundo automáticamente ya no había esclavos. No. Habían esclavos todavía. Solo que en ese sector de Francia, en París, no había esclavos. Pero y luego se fue expandiendo. Pero no fue de que automáticamente Francia declaró la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, ya automáticamente todo el mundo... No. Recuerden que incluso eso fue una de las causas de la guerra civil estadounidense, que era porque una parte quería ser esclavos y otra parte no quería tener esclavos. Y eso fue mucho después de Napoleón, de Robespierre para allá. Sí. O sea que si vamos a achacarle eso a la Revolución Francesa, no. Vamos a achacarle eso a ese movimiento que germinó en otros países el replanteamiento de la libertad humana. Claro, no, yo
Yo considero de que aun si la Revolución Francesa de alguna manera se iba a dar, claro que se sí. iba a abolir, porque es que el ser humano, Se iba a dar. que algo que sí voy a decir que estamos como un poquito mejor y me van a comer porque me estoy contradiciendo, es en el sentido moral. Sí hemos crecido de alguna manera moralmente, de alguna manera, porque actualmente se cometen los mismos crímenes que antes, solo que ahora tenemos internet y podemos documentarnos, pero los crímenes de ahora y los crímenes de antes no son tan diferentes. Incluso hay estadísticas que especifican que solamente en el siglo XX hubieron más de 170 millones de desvividos, para no decir muertos. Bueno, ya lo dije. Dale. Y eso es sacando los muertos de guerra. Sí. Solamente muertos por el Estado. Ya sea un Estado dictatorial, ya sea una guerra civil, algo, pero por el Estado. 170 millones en un siglo. Eso nunca se había visto. O sea, que si vamos a decir que el Estado, que aquí, que allí, que eso... No. Maravillosa O sea, la herencia de la Lo que pasa es que Revolución es como te digo, también queremos ver como un método donde sí estamos bien. No funciona así. Porque al final, sea democracia, sea autoritarismo, sea despotismo, sea dictadura, lo que usted quiera, somos seres humanos. O sea, yo pienso que ni Los Ángeles viniendo se resuelve esto. Esto se resuelve con gente pensante y que cada día más nos eduquemos como los países nórdicos, que tienen su falla, pero menos. Y así. No, y que sobre eso, que actualmente sí tenemos como cierto... hay cierta moral que es de alguna manera distinta a la que había antes. Y eso sí, pero a donde voy es que sin la Revolución Francesa, eso como quiera iba a pasar. Claro. De alguna manera, porque el ser humano de alguna manera va creciendo y aprendiendo. Y aún vamos creciendo. Claro, vamos. Yo digo que nosotros llegamos... Yo digo que el crecimiento, de alguna manera, el crecimiento moral, se detuvo un poco después de la Revolución Francesa, por así decirlo. Porque desde el pasado, desde la época antigua, cuando llegaron, se implementaron las leyes, ¿no? Comenzaron la monarquía y comenzaron a implementarse leyes para civilizar a las personas. Y yo te puedo dar datos que sustentan lo que tú acabas de decir, lo sustentan. Por ejemplo, la paz de Westfalia. Habían varias guerras. Una de ellas era la guerra de los 80 años entre, si bien lo recuerdo, España y los Países Bajos. Y la guerra de los 30 años, que eran todo lo que tiene que ver con cristianismo y protestantismo o catolicismo. Entonces, aunque era más político que otra cosa, porque en realidad eran reyes que querían divorciarse. Claro, pero utilizaron el clero, la iglesia, para justificar la guerra. Y para forjar su propia religión. Exacto. Si es cabeza de la religión, de hecho, la iglesia, me parece que la iglesia anglicana, el rey es cabeza de la iglesia. Sí. Entonces, a raíz de la paz de Westfalia, que se dio, si no recuerdo, en 1648, se delimitaron territorios. O sea, ya nadie podía invadir otro territorio. Ya, o sea, como dijeron, bueno, ya estamos cansados de guerra, ya hemos matado por 30 años unos, otros tenemos 80 años desviviéndonos, ya es tiempo de pasar. Entonces, se logró que fue la paz de Westfalia. Eso quiere decir que el ser humano, Europa en ese tiempo, estaba tomando otro camino. Estoy hablando de 1648. Entonces, luego de eso, 1600, si no recuerdo, 88, 89, en Inglaterra, hicieron que el rey Jacobo II abdicara. Que dicen que él renunció, no, lo obligaron a renunciar. Y pusieron, creo que fue a su yerno, sobrino, no recuerdo bien, a Guillermo III con María II. Lo comenté en el video anterior. Donde, lo obligaron antes de poner en el trono a que le diera la mayor parte del poder ¿a qué? Al parlamento. O sea, aún habiendo esclavos en ese tiempo, en el mundo entero, vemos que la nobleza decía, no, espérate, no podemos darle el poder ya al rey. Porque durante toda la historia humana el rey era súper poderoso, el Superman de aquel entonces. Dijeron, no, ya tú vas a estar ahí por cultura, por eso, pero el poder lo tenemos nosotros. O sea, el poder estaba en manos del parlamento, estaba en manos de los nobles. Entonces, de un rey absoluto a que el poder de un rey absoluto a pasar a un grupo de nobles, está cambiando. Era cuestión de tiempo de que pasara también a la plebe, primeramente a la burguesía, que estaba en ese tiempo comenzando, y luego entonces a la plebe. O sea, no era necesario crear una revolución que al final lo que fue un caos total para tener derechos humanos. Era algo que se iba a dar, como tú dijiste, se iba a dar
Es con el que, tiempo. sí, no, es que el ser humano, de alguna manera, en el transcurso de la historia, tuvo un crecimiento moral importante. En el pasado, pues, se mataban como animales. Luego, poco a poco, surgieron las alianzas, surgieron, de alguna manera, bueno, la diplomacia, aunque es un término anacrónico, ¿no? Pero surgieron las alianzas, surgieron de alguna manera, tratados de paz. Y con el tiempo, la sociedad fue, de alguna manera, creciendo moralmente, en donde se vio que es la máxima expresión del crecimiento moralmente con el cristianismo. Que muchos dicen, no, pero ¿cómo van a hablar del cristianismo hace 2000 años? Sí, y esas son las bases que ahora sustentan nuestra sociedad. Exactamente. La civilización actual está sustentada bajo esa base moral, más allá de las creencias de cada quien. Exactamente. Se sustenta ahí. Entonces, ahí fue como el epítome. Y cuando el cristianismo literalmente forjó la civilización europea, que el cristianismo se expandió, ahí podemos ver que cayeron reyes, o sea, cayó el Imperio Romano. Sí. Y cuando cayó el Imperio Romano fue la época en donde el cristianismo tuvo más poder político. ¿Qué cosa? Sí. En donde literalmente los que hicieron caer al Imperio Romano se volvieron ellos mismos cristianos. Sí. Entonces, a partir de ahí, o sea, la sociedad como que iba creciendo y iba viendo que ciertas cosas como que ya no, y iba como aumentando la manera de manejarse, iban cambiando ciertas cosas. No, como que ahora como que sacrificar niños como que no está. Como que no está. Como que no. Lo que pasa es que el ser humano es un ser socialmente evolutivo. Nosotros cada día más nos vamos evolucionando. Incluso, no diré esto porque iba a mencionar a Marx, pero no, para no dañar la vibra, como dirían, de discurso. El ser humano es un ser evolutivo y que poco a poco nos vamos civilizando. Siempre habrá radicales, pero serán menos cada vez más. Y no solamente eso, que de alguna manera estamos estamos sobre los hombros de gigantes. O claro sea, que sí. Literalmente nosotros ahora no tenemos que inventar de nuevo la cuchara. No. No tenemos que inventar de nuevo las reglas. Las reglas ya estaban. Entonces nosotros aprendemos de esas reglas, vemos las fallas de esas reglas y de alguna manera intentamos mejorarlas. Entonces, yo digo que bajo esa premisa, de alguna manera vamos a llegar a la conclusión de que como que la esclavitud como que no cuadra. Entonces, no sé, se le da demasiada importancia, no demasiada importancia, sino ¿cómo es? Demasiado crédito, Sí, demasiado crédito a la Revolución Francesa, cuando se iba a llegar de alguna manera a ese punto. De manera natural, un poquito más lento, sin menos muertes, pero se iba a llegar. Y no digo que todo estuvo mal con Francia. Yo siempre hago el chiste de que nada bueno puede salir de Francia. Pero, pero hubieron muchas cosas positivas, claro está. Solamente que de las cosas negativas no se habla y también tenemos que aprender de ellas. Exactamente, sí. Señores, empezamos con la Revolución Francesa, pero es un tema realmente que abarca todo. O sea, abarca el pasado y también abarca el presente y probablemente seguirá abarcando el futuro durante varios siglos. Ahora bien, recomendación para nuestros televidentes o nuestros telescuchas, como usted prefiera. Vamos a leer más. Vamos a analizar más. Vamos a ver el pasado de otra manera. ¿Por qué? Porque solamente viendo el pasado, solamente leyendo y educándonos, es la única manera en la que podemos hacer un cambio significativo en nuestra vida personal, nuestro alrededor y nuestra comunidad. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Si quieren participar, el número está abajo. Y esto fue otra sesión de Gente Común. Aplausos de nuevo.